Continuamos, amigos y amigas, nosotros dialogando a través de Luz Radio. Los días miércoles tenemos la oportunidad de tocar temas relacionados con la filosofía, con la política y analizarlos. Y esta vez tenemos un tema que es el conservadurismo. Y como invitado al profesor Luis Vivanco, profesor de la Facultad de Humanidades, de la Escuela de Filosofía. Y ya analizábamos en la primera parte el surgimiento de esta dinámica o de esta idea del conservadurismo. Se nos asomaba ya unas primeras características del conservadurismo inicial, pero quisiéramos, profesor, seguir avanzando en estas características. Bueno, muy bien. Siguiendo a Russell Kirk, digamos, de la segunda de las 6 características que él da del conservadurismo en general es el afecto por lo que llama él la prolífica variedad y misterio de la vida tradicional, a distinción de la estrecha uniformidad y el igualitarismo y utilitarismo de los sistemas radicales. Es decir, el mundo moderno es un mundo de mucho de la producción en serie y de la uniformidad, ¿no? Hace 500 años, si uno veía a las personas notables, vamos a decir, los negociantes, los comerciantes de Asia, de África, de América, de Europa, todos eran distintos y vestían distintos. Y hoy todos visten de traje, corbata y más o menos siguen las mismas costumbres y a veces hasta hablan el mismo idioma común. Es decir, hay una tendencia a la uniformidad. Y eso fue repudiado desde un principio por pensadores conservadores que no se llamaban conservadores en esa época. Pero pienso en William Blake, por ejemplo, que fue uno de los primeros que reacciona en su obra poética y pictórica contra la revolución industrial, diciendo vamos a abandonar nuestros campos por las fábricas, ¿no? O sea que es una revolución incluso del mundo agrario tradicional, la tradición, contra ese mundo nuevo de la revolución industrial. William Blake tiene unos grabados hermosísimos del libro de Job, que son realmente una joya de la pintura. Sí, exacto. Era un hombre muy, muy polifacético, ¿no? Entonces, ese afecto también por la tradición, yo aquí lo cuestionaría, pues el conservadurismo actual no puede tener simplemente un afecto acrítico, debe examinar críticamente la tradición, porque las tradiciones pueden acabarse, pueden criticarse y pueden reinventarse. En este sentido es curioso lo diferente que somos nosotros de los españoles. En España, el primer alcalde de Madrid después de Franco, que fue Enrique Tierno Galván, era socialista y era agnóstico. Incluso escribió un libro sobre cuestiones de por qué soy agnóstico. Pero fue un hombre que resucitó o renovó o reinventó las tradiciones madrileñas y eso le ganó la popularidad y el aprecio de todos los madrileños de distintas corrientes de izquierda y de derecha que lo respetaron. Es decir, que la izquierda ha reconocido ese valor también, de modo que ya no es una cosa exclusiva de la derecha conservadora, ¿no? Es algo que se puede vender, como se dice hoy, en muchos públicos, ¿no? Tercero, sería una convicción de que una sociedad civilizada requiere órdenes, jerarquías, clases. Es decir, mientras en otras doctrinas políticas y sociales se lucha contra la división de clases, aquí se acepta que eso es un hecho natural, ¿no? Sin que tenga que significar ni conllevar injusticia. Es decir, puede haber esa diferenciación natural porque es una diferenciación, como lo dice el nombre, natural. Todos los seres humanos somos todos distintos, sin que ello tenga que significar un privilegio o una injusticia de unos hacia otros, ¿no? Además, yo creo que, por ejemplo, en los países socialistas donde se pretende una abolición de las clases sociales, yo creo que incluso esos mismos regímenes socialistas muchas veces tienen que enfrentar el prospecto de que un mínimo de división tiene que haber. Por ejemplo, ¿cómo puede haber un ejército sin jerarquía? Es decir, donde la cadena de mando, un general de una orden y los soldados digan, bueno, veremos si lo obedecemos o no. No nos parece bien. Sí, no, es decir, para que el ejército sea operativo tiene que haber un mínimo de división respecto en las clases internas del ejército, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que sí es rescatable del conservadurismo. Sí. Dicen que esa fue una de las causas de la derrota en Vietnam de Estados Unidos, aunque hubo demasiadas causas, ¿no? Pero una fue que la abolición de la jerarquía, ¿no? Pasaban mayores, coroneles, tenientes y los soldados no los saludaban y andaban vestidos como les daba la gana. Entonces todo eso erosionó un poco la moral, que ya estaba bastante erosionada, ¿no? Aparte del consumo de drogas, etcétera. Eso fue una causa, esa caída que tú dices de las jerarquías en ciertas estructuras. Pero es un fenómeno muy actual. Es decir, las jerarquías en la iglesia, las jerarquías en los ejércitos, las jerarquías en las sociedades tienden a erosionarse. La cosa es ¿qué las reemplaza, no? Ya eso sería otro problema, no me voy a meter en eso, ¿no? En cuarto lugar, la persuasión de que la propiedad y la libertad están inseparablemente conectadas. Y por eso la nivelación económica no significa progreso económico. Eso también es algo que tienen en común conservadurismo y liberalismo.
O sea, para ellos libertad y propiedad están muy unidas. Y fíjese que cuando nació la Revolución Francesa, todos conocemos los 3 principios que la guiaban, pero eran 5. Lo que pasa es que generalmente olvidamos esos otros 2. Los 3 primeros eran libertad, igualdad, fraternidad. Pero también estaban propiedad y seguridad. Propiedad y seguridad, que hoy en Venezuela están un poquito en pico de Zamuro cada una. Entonces, esos 2 principios eran defendidos por los girondinos. De hecho, en lo único que se encontraba en esa izquierda y esa derecha de la Asamblea Constituyente Francesa era en la libertad. Y eso fue lo que en realidad se mantuvo bastante tiempo, hasta que vino ya la dictadura del terror, y luego Bonaparte, o sea, otra dictadura, y luego la monarquía medio liberal. Pero en realidad en donde se encontraban ambos eran la libertad. Y de hecho, donde se han encontrado ambos en Europa actualmente es en el principio de libertad, y en el principio de democracia, que en esa época todavía no existía. Un quinto elemento en esta caracterización es la prescripción, la fe en la prescripción y la desconfianza, dice Kirk, en los sofistas y calculadores. Es decir, la necesidad de control sobre el hombre. Decían los conservadores antiguos que el hombre estaba más gobernado por la emoción que por la razón. Y por eso la tradición y un sano prejuicio proveen contra los impulsos anárquicos del hombre. Por ejemplo, esto es así en algunas sociedades distintas de la occidental. En la sociedad islámica, por ejemplo, se confía mucho en el control. Y hay muchos dichos o refranes de Medio Oriente que expresan esto muy bien. Uno que me impresionó mucho es que decía: es preferible 100 años de tiranía a un día de anarquía. O sea, lo extremado de la sociedad. Ahora, pero el conservadurismo no postula por lo menos un piso, un mínimo de libertades individuales que el Estado no puede ir por encima de ellas, es decir, que no los puede controlar. Exacto, sí. Sobre todo en el caso del antiguo, las libertades religiosas. La libertad de conciencia, la libertad mía. Pero, por ejemplo, en Medio Oriente eso no se da mucho. Es decir, las personas no tienen esa libertad de cambiarse de religión así tan fácil, ¿no? Usted puede ser cristiano y hacerse judío. Puede ser judío y hacerse cristiano. Y puede ser ambas cosas, judío o cristiano, y hacerse musulmán. Pero si es musulmán, queda musulmán. En algunos países está constitucionalmente prohibido cambiarse de religión. Así de sencillo. La Sharia lo prohíbe. Entonces, hay que ver cómo se da eso en cada sociedad, ¿no? Y el sexto, ya último de estos, es el reconocimiento de que el cambio y la reforma no son idénticos. Que la innovación a menudo es más una conflagración devoradora, dice Kirk, que una antorcha de progreso. Es decir, el conservador no se opone al cambio. Y en esto, yo voy a ir un poquito a la profundidad filosófica de esto. En Aristóteles planteaba que las cosas, cuando estudió qué es una cosa, qué es, por ejemplo, cualquier cosa que tengamos aquí, unos lentes, un encendedor, un libro, ahí distingue 2 cosas. Algo que es eso en sí, sustancialmente, y algo que cambia en eso, ¿no? Nosotros somos algo sustancialmente y algo que cambiamos. Alexander, tú, eran un niño, hoy son jóvenes, mañana serán ancianos, pero siempre se permanece la persona, el yo, Gabriel Andrade, el yo, Alexander Hernández. Entonces, ¿qué cambia y qué queda? Aristóteles llama a lo que cambia los accidentes, los atributos mudables, ¿no? Y lo que queda es la sustancia. Y lo que tratamos de conservar siempre con nosotros es la sustancia, ¿no? Uno trata de no cambiar. Hay una resistencia al cambio que hoy se habla mucho en gerencia y en en talleres sobre empresas, de la resistencia al cambio, pero es que es una tendencia natural. Y eso es una cosa importante decirlo aquí. El conservadurismo es una tendencia natural, tanto como lo es también el cambio, sea liberal o sea de izquierda o sea socialista o como lo queramos llamar. Pero esas tendencias son naturales y de cierto modo tienen que aprender a convivir y aceptarse. Porque antiguamente, ¿qué querían una y otra? Abolir la otra. O sea, que esta predominara y fuera lo constante, lo sustancial. Y esto también querían abolir todo lo que fuera la derecha y que fuera constante y sustancial el pensamiento, digamos, radical. Pero eso es imposible, digamos. Estamos conversando con el profesor Luis Vivanco, profesor de la Facultad de Humanidades. El tema que nos reúne para conversar, analizar y que además está muy en boga hoy en día, especialmente en nuestro país, cuando se le dice, por ejemplo, a una persona, tú eres un conservador, o cuando alguien se identifica, sí, yo soy un conservador. A mí me gusta todos estos elementos que ya analizamos, el tema de la tradición, el tema de que podamos
tener presente nuestras formas y nuestras dinámicas tradicionales, el tema que podamos ver también cómo Dios en cierta medida ha acomodado estas cosas, por lo tanto es conveniente que estas cosas sigan con este modo que tienen. Vamos a seguir avanzando porque si bien hemos hecho un análisis del conservadurismo en sus características del inicio, hoy en día hay visiones también más allá de estas elementales o básicas que hemos analizado. Hacemos la pausa, ya continuamos en esta conversación. El profesor Luis Vivanco, Gabriel Andrade y quien les habla, Alexander Hernández. Mucho de la producción en serie y de la uniformidad, ¿no? Hace 500 años, si uno veía a las personas notables, vamos a decir, los negociantes, los comerciantes de Asia, de África, de América, de Europa, todos eran distintos y vestían distintos. Y hoy todos... Continuamos, amigos y amigas, nosotros dialogando a través de Luz Radio. Los días miércoles tenemos la oportunidad de tocar temas relacionados con la filosofía, con la política. 6 características que él da del conservadurismo en general es el afecto por lo que llama él la prolífica variedad y misterio de la vida tradicional, a distinción de la estrecha uniformidad y el igualitarismo y utilitarismo de los sistemas radicales. Es decir, el mundo moderno es un mundo de política y analizarlos. Y esta vez tenemos un tema que es el conservadurismo, y como invitado al profesor Luis Vivanco, profesor de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Filosofía, y ya analizábamos en la primera parte el surgimiento de esta dinámica o de esta idea del conservadurismo. Se nos asomaba ya unas primeras características del conservadurismo inicial, pero quisiéramos, profesor, seguir avanzando en estas características. Bueno, muy bien. Siguiendo a Russell Kirk, digamos, de la segunda de las